Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Double Trade España acerca de las claves para aumentar las ventas al sector público mediante el análisis BI de los datos. El sector de los seguros se enfrenta a retos de todo tipo, como la generación de valor a través de los datos, la mejora de la experiencia del cliente o la omnicanalidad. La clave no está en invertir de forma desordenada ni implementar metodologías milagrosas, sino de establecer una estrategia a partir de información veraz. Con ese objetivo, os vamos a presentar nuestro modelo de monitorización del sector público, que permite recopilar los datos clave y usarlos en la toma de decisiones a la hora de licitar. Soy Salvador Alarcón, director de Desarrollo de Negocio en Double Trade. Si logramos convertir los datos del sector público en información, multiplicaremos las posibilidades de ganar contratos. Para lograrlo hay que hacer muy bien dos cosas. La primera es investigar, capturar y mantener todos los datos clave de la contratación pública de seguros o de cualquier sector si lo que nos interesa son los seguros de caución, por ejemplo. La segunda es contar con la tecnología BI adecuada donde centralizar los datos, analizarlos y darles significado, entenderlos para integrar ese conocimiento en la compañía. Sin más, doy paso a Elena Velayos, que es nuestra directora del Departamento de Estudios, que os va a mostrar cómo podemos trabajar todos estos datos en un BI, poder cruzar información y sacar conclusiones acerca de las adjudicaciones a compañías, mediadores o ramos que nos interesa analizar. Elena, cuando quieras. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar una herramienta que nos va a ayudar a mejorar la efectividad de nuestra estrategia en el sector público. En concreto, en este caso, nos centraremos en los datos del sector seguros. Soy Elena Velayos y dirijo el Departamento de Business Intelligence de Double Trade. ¿Por qué creemos que es importante conocer la actividad del sector público? En primer lugar, porque la transformación digital de la administración pública abre un nuevo horizonte en cuanto a transparencia, acceso a datos abiertos y, por lo tanto, nuevas oportunidades de negocio. La transformación digital es un hecho e inevitable para cualquier compañía, también para la administración pública, que en los últimos años está desarrollando múltiples proyectos para adaptarse a la nueva era de la transparencia, lo que implica el acceso a millones de datos que, si somos capaces de analizar, pueden convertirse en una verdadera ventaja competitiva. Porque el sector público no es un solo cliente, sino muchos. Esto significa que vamos a tener muchas oportunidades para ofertar y, por lo tanto, de abrir nuevas expectativas a nuestro negocio, que lógicamente habrá que ir consolidando en el tiempo. Y porque en su conjunto es el mayor comprador del mercado y, por lo tanto, una oportunidad de incrementar nuestras ventas. El sector público español supone ya más del 50% del PIB. La llegada de nuevas herramientas de análisis de datos nos permite analizar la información clave a la hora de licitar. Por eso, además de estar al tanto de los concursos que se ofertan, es indispensable contar con herramientas que nos permitan buscar y localizar entre todos aquellos datos los que son clave para nuestro negocio a la hora de presentar una oferta competitiva. El avance tecnológico del Business Intelligence y su evolución en cuanto a interpretación de los datos convierten a la inteligencia comercial en un aliado imprescindible para esta tarea, además de multiplicar las opciones de éxito y optimizar tiempo y recursos. Con todo esto, las oportunidades de negocio para cualquier empresa pueden multiplicarse o reducirse dependiendo del control que cada una tenga de los datos y se pueden convertir en una ventaja competitiva o en una desventaja. Un Business Intelligence nos permite realizar un análisis en tiempo real de las tendencias, su rendimiento y el de nuestros competidores, para comprender mejor nuestras oportunidades de crecimiento. Necesitamos cubrir tres necesidades primordiales, que son, por un lado, evaluar el volumen de nuestro mercado en el sector público, en segundo lugar, analizar a la competencia y, por último, poder planificar el vencimiento de los contratos. En este ejemplo, vamos a analizar las convocatorias y adjudicaciones realizadas desde 2017 en el sector público. Deberíamos de tener KPIs que midieran los principales indicadores, que son el número de licitaciones, el importe de licitación y el importe de adjudicación,
combinado con multitud de filtros que nos permiten ir de lo general a lo concreto, como por ejemplo es la zona geográfica, la administración, el ramo de seguros, y gráficos y mapas que nos ayudan a analizar el funcionamiento del negocio y facilitan la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, en qué zona debo centrar mi negocio o dónde es más débil mi competencia. Si, por ejemplo, seleccionamos el año 2021, simplemente con estos mapas podemos ver cuáles son las zonas en las que ha habido mayor volumen de negocio. El número de concursos, por ejemplo, habría sido Andalucía y el importe licitado habría sido Madrid. Aquí veríamos el volumen total licitado y el número de licitaciones. Podemos también realizar una consulta sobre una zona concreto, por ejemplo Andalucía, y ver cuál es la evolución del importe de licitación en los últimos años, también del número de convocatorias y el número de convocatorias totales y el importe licitado en estos años. En el siguiente dashboard podemos profundizar un poco más en conocer el volumen licitado en los distintos ramos. Si mantenemos el filtro de Andalucía, veríamos el importe que se ha licitado en estos años por tipo de administración, es decir, la propia Junta de Andalucía, la Administración General del Estado y las administraciones locales, y el volumen licitado en los diferentes ramos. Así, por ejemplo, bueno, pues tendríamos el volumen licitado en responsabilidad civil en cada uno de los años, el volumen licitado en asistencia sanitaria en cada uno de los años, etc. También podemos analizar un organismo en concreto. Por ejemplo, podemos centrarnos en ADIF, por ejemplo. Y podríamos ver el importe que ha licitado en cada uno de los ramos de seguros en los diferentes años, el número de concursos totales y el importe licitado. O por ejemplo, en un ayuntamiento concreto. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella. Y podríamos ver cuál es el importe licitado total, el número de licitaciones que han convocado y la evolución, o sea, en cada uno de los años y el ramo de seguros en el que ha licitado. También por número podríamos cambiar esto y verlo por número de concursos. Otro aspecto importante es analizar cuál es la bajada en el precio que se está realizando para conseguir una adjudicación. Podemos analizar este aspecto desde diferentes puntos de vista, por administración u organismo. Por ejemplo, si seleccionamos la Comunidad de Madrid, veríamos cuál es la evolución de la baja y el promedio de la baja en todos estos años. También podemos analizar el porcentaje de baja de una empresa determinada. Veríamos también cuál es el promedio de baja por el que se han adjudicado los contratos y la evolución de este importe en los últimos años analizados. Identificar aquellas empresas competidoras y obtener la máxima información sobre ellas es fundamental para analizar su posicionamiento. Conocer los movimientos de nuestros competidores nos puede proporcionar una importante ventaja competitiva. A partir de las visualizaciones creadas, podremos conocer el ranking de los principales adjudicatarios de la totalidad del sector público o bien por ramo de seguros. Si, por ejemplo, aquí seleccionamos responsabilidad civil, vemos que el ranking de seguros varía, posicionándose la empresa 6 en primer lugar. También podemos ver el ranking para una administración en concreto. Si, por ejemplo, seleccionamos el Gobierno de Aragón, pues vemos que hay una empresa que tiene adjudicado más del 50% del volumen del mercado. Y podemos analizar también la evolución del importe adjudicado en los últimos años. Es muy fácil tener en un solo clic toda la información referente a cualquiera de nuestros competidores. Así, por ejemplo, si buscamos una empresa en concreto, podemos ver cuál es su promedio de baja, el importe adjudicado en cada una de las comunidades autónomas
el importe adjudicado en los diferentes ramos, el volumen total, el número de adjudicaciones total, y aquí tendríamos cuál es el detalle de cada uno de los contratos, la entidad convocante, el título del concurso y el importe adjudicado. Por último, y como hemos comentado al principio, el conocimiento de los contratos vigentes nos lleva a poder planificar su vencimiento y conocer con anterioridad qué contratos van a finalizar, en qué zonas y con qué organismos. Podemos conocer en detalle cuáles son los contratos, por ejemplo, que tienen previsto su vencimiento este año, según la fecha de finalización de contrato, y ver cuáles de ellos no tienen posibilidad de prórroga y cuáles tienen posibilidad de que se prorroguen en los próximos años. Veríamos cuáles son las zonas en las que hay mayor posibilidad de negocio y la información concreta de cada uno de estos contratos. El organismo licitador, la empresa que lo tiene adjudicado actualmente, y podríamos acceder desde aquí a los pliegos para profundizar en este contrato. Una de las últimas novedades que hemos incluido es una capa de información en la que extractamos de los pliegos la existencia de una empresa mediadora previamente nombrada por el organismo licitador. A través de los filtros de pliego extractado y mediación sí o no, dependiendo de lo que nos interese, es decir, nos puede interesar conocer cuáles son los contratos en los que no hay un mediador o los contratos en los que sí existe mediador. Si seleccionamos los concursos en los que sí existe un mediador, podemos hacer también el filtro del mediador nombrado. Por ejemplo, si seleccionamos al mediador 1, podríamos conocer cuáles son las empresas aseguradoras con las que este mediador ha trabajado, el porcentaje de volumen adjudicado de cada una de ellas y cuáles son esas convocatorias a partir de del detalle de contratos que aparece aquí. Espero que haya sido útil y muchas gracias a todos. Gracias, Elena. Creo que ha sido muy claro. Si os parece, podéis trasladar cualquier consulta que tengáis a través del chat. Y un poco como resumen, al final lo que proponemos es la puesta en marcha de 3 palancas que nos van a ayudar a ganar más contratos. La primera palanca implica conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestros clientes, organismos públicos. ¿Cuál es nuestro posicionamiento en el sector público? ¿Por qué ganamos unos concursos y perdemos otros? ¿Qué clientes generan mejores oportunidades? La segunda palanca trata de conocer mejor a las empresas adjudicatarias, sean de seguros o mediación. Si somos capaces de identificar el por qué ganan los concursos, podremos desarrollar estrategias mucho más precisas. La tercera palanca, es un poco lo que vemos en pantalla, se trata de elaborar un mapa comercial que nos sirva de apoyo a la red de ventas, con los vencimientos de contratos, ramos de seguros, organismos clave, de acuerdo a su capacidad de inversión siempre. Si ponemos foco en los organismos y contratos que queremos ganar, podemos empezar a trabajar con los clientes incluso antes de que haya una licitación convocada. Conoceremos de primera mano las necesidades del organismo y sus prioridades. Si os parece, veo que ya habéis publicado alguna pregunta. Elena, si te parece, leo las preguntas y tratamos de contestarlas. Sí, muy bien. La primera pregunta, ¿cómo identificáis los concursos de mediación? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es recoger el pliego una vez que se produce la convocatoria del concurso. Ese pliego es almacenado en nuestros sistemas y extractado toda la información, y a partir de ahí tenemos una serie de palabras por las que podemos recuperar la información relativa a tanto a si existe o no existe mediación como la empresa que está mediando en ese contrato. Vale, perfecto. Pues Elena, te traslado una segunda pregunta. ¿Cómo hacéis para saber el vencimiento de un concurso?
Establecemos unas fechas que son en función de la fecha de adjudicación y la duración que se establece en los pliegos de condiciones, y lo mismo para la prórroga. En el caso de que existan prórrogas, se establecen unas fechas estimadas de finalización tanto de contrato como de prórroga. La siguiente pregunta que nos trasladan es acerca de cuánto tardamos. ¿Cuánto tardamos en preparar un BI para un cliente? Bueno, depende un poco de la complicación que tenga, en el caso de que haya que extractar información de pliegos o simplemente nos basemos más en la parte del anuncio de licitación, pero bueno, en términos generales, en 3 semanas podríamos tener listo por lo menos el inicio de la información para poder empezar a trabajar con ella. Vale, otra pregunta que nos trasladan es acerca de qué datos somos capaces de capturar en los pliegos. Bueno, en los pliegos podemos capturar cualquier palabra que pueda ser fácilmente consultada. Es decir, podemos extractar, por ejemplo, el nombre de un mediador en concreto, podemos extractar cualquier dato que pueda ser interesante para analizar. Perfecto, Elena. Yo no veo más preguntas. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Por supuesto, si os han quedado dudas o consultas, tanto Elena como yo, quedamos a vuestra disposición y estaremos encantados de contestar a cualquier duda que os haya podido quedar. Ahora, al finalizar este webinar, recibiréis un correo electrónico con una encuesta para conocer qué os ha parecido y saber qué impresiones, qué necesidades podéis tener. Sin más, gracias por vuestra participación y bueno, hasta la próxima. Adiós, gracias a todos.